En la fiesta de mi cumpleaños número 65, mi esposo me entregó un sobre y dijo: «Quiero el divorcio. Encontré a alguien más joven». Lo dijo lo suficientemente fuerte para que toda la familia escuchara. Yo sonreí y dije: «Momento perfecto». Me quité el anillo, lo guardé en el bolsillo y llamé al DJ guapo, 30 años más joven que yo. Subí al escenario y revelé un pequeño secreto sobre nosotros. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Eugenia, y esta es la historia de cómo mi esposo intentó humillarme el día de mis 65 años, sin saber que yo llevaba 18 meses preparando mi propia sorpresa». El Salón Garden Club nunca había lucido tan elegante. Las orquídeas blancas y las rosas color rosa pálido creaban un ambiente de ensueño bajo los lustres dorados que yo misma había elegido 3 semanas atrás. El aroma de las gardenias flotaba suavemente en el aire, mezclándose con el sonido del piano que tocaba jazz clásico. Era exactamente como había imaginado mi fiesta de cumpleaños número 65. Me miré en el espejo del baño del salón por última vez antes de salir. El vestido azul marino que había escogido me sentaba perfectamente, resaltando mi figura que, a pesar de los años, seguía siendo elegante. El collar de perlas de mi abuela descansaba sobre mi cuello como una armadura silenciosa. Mis manos, cuidadas y con manicura francesa, no temblaban. Estaba lista. Cuando regresé al salón, nuestros invitados ya habían llegado. 43 años de matrimonio se reflejaban en esas caras conocidas. Amigos de la universidad, vecinos de Coral Gables, socios de la empresa de Benjamín, familiares que solo veíamos en ocasiones especiales. Todos sonreían y charlaban mientras el camarero servía champán Dom Perignon en copas de cristal. Benjamín estaba en el centro de un grupo de hombres, riéndose con esa carcajada fuerte que siempre había usado para llamar la atención. A los 60 años, seguía siendo un hombre atractivo, con sus cabellos plateados perfectamente peinados hacia atrás y su traje italiano que le costaba $3,000. Pero había algo diferente en él esa noche. Sus ojos evitaban los míos, y cuando nuestras miradas se cruzaban por casualidad, él desviaba la vista rápidamente. «Mamá, te ves hermosa», me dijo Carolina, mi hija de 36 años, acercándose con una copa en la mano. Llevaba un vestido negro sencillo pero elegante, y su sonrisa era genuina, aunque noté cierta tensión en sus ojos. «Gracias, mi amor», le respondí, besando su mejilla. «¿Has visto a tu hermano?» «Daniel está allá con Carmen», señaló hacia la esquina donde mi hijo de 38 años conversaba con su esposa. Daniel tenía la misma constitución robusta de su padre, pero le faltaba esa presencia dominante que Benjamín siempre había exhibido. Carmen, su esposa de 35 años, lucía un vestido rojo que no le favorecía para nada, pero sonreía educadamente a los invitados. El DJ había llegado temprano para preparar su equipo. Marcus, 35 años, cabello castaño ondulado, sonrisa que podía derretir glaciares. Nadie en esa fiesta sabía que llevábamos 18 meses viéndonos en secreto. Nadie sabía que ese joven atractivo que manejaba la música era mucho más que un simple DJ contratado para la ocasión. Nuestros ojos se encontraron por encima de la multitud. Él me guiñó discretamente mientras ajustaba los controles de sonido. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión serena. Esta noche todo saldría a la luz, pero no como él se imaginaba. «Atención, por favor». La voz de Benjamín resonó por el micrófono que había tomado prestado del DJ. El salón se quedó en silencio gradualmente. «Quiero agradecerles por acompañarnos en esta celebración tan especial». Me acerqué a él, sonriendo como la esposa devota que había sido durante 43 años. Los invitados formaron un semicírculo a nuestro alrededor, sosteniendo sus copas y esperando el brindis tradicional. «Mi querida Eugenia», continuó Benjamín, pero había algo extraño en su tono. No era la calidez habitual que mostraba en público. 65 años de una mujer extraordinaria. Asentí con gracia, aunque algo en su postura me alertó. Sus hombros estaban demasiado rígidos.
Sus manos se movían nerviosamente, y había sudor en su frente a pesar del aire acondicionado. Entonces sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. «Eugenia, hay algo que necesito decirte». Su voz se hizo más fuerte, lo suficientemente alta para que todos escucharan claramente. Algo que no podía esperar más tiempo. El silencio en el salón se volvió pesado. Carolina frunció el ceño y se acercó un paso. Daniel dejó de hablar con Carmen y dirigió su atención hacia nosotros. Los invitados intercambiaron miradas confundidas. «Quiero el divorcio». Las palabras salieron de sus labios como cuchilladas. Encontré a alguien más joven, alguien que me entiende, que me hace feliz de verdaderas. El sonido de una copa al quebrarse contra el suelo de mármol rompió el silencio. Creo que fue la señora Martínez, nuestra vecina de al lado. Otros invitados jadearon audiblemente. Carolina se llevó la mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas instantáneamente. «Papá, ¿qué estás diciendo?». La voz de Daniel sonó ronca, incrédula, pero yo no me moví, no grité, no lloré, no le arrebaté el sobre de las manos como probablemente él esperaba que hiciera. En cambio, lo miré directamente a los ojos y sonreí. «Momento perfecto», dije, con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Benjamín parpadeó, claramente desconcertado por mi reacción. Había esperado drama, lágrimas, súplicas. Había planeado esta humillación pública para quebrarme, para forzarme a aceptar cualquier arreglo de divorcio que él quisiera imponerme. Me quité el anillo de matrimonio, ese diamante de 2 quilates que había llevado durante 43 años, y lo guardé calmadamente en el bolsillo de mi vestido. El gesto fue tan natural, tan decidido, que varios invitados se quedaron boquiabiertos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Benjamín, su seguridad empezando a tambalear. «Aceptando tu regalo de cumpleaños», respondí, caminando hacia donde Marcus seguía parado junto a su equipo de sonido. «Pero tengo mi propia sorpresa». Tomé el micrófono de sus manos, sintiendo el calor de sus dedos por un segundo que duró una eternidad. El salón completo nos observaba con una mezcla de horror y fascinación. «Queridos amigos», comencé, mi voz sonando clara y fuerte por los parlantes. «Mi esposo tiene razón. Ha encontrado a alguien más joven, y curiosamente, yo también». Las expresiones de shock se multiplicaron por todo el salón. Benjamín se quedó paralizado, su rostro perdiendo todo el color. Daniel y Carolina me miraban como si no me reconocieran. «Marcus», dije, extendiendo mi mano hacia el joven DJ que había estado a mi lado de maneras que nadie en esa sala podía imaginar. «¿Te importaría acompañarme?». Él se acercó sin dudarlo. Tomó mi mano con esa sonrisa encantadora que había conquistado mi corazón hacía más de 1 año, y se dirigió al micrófono. «Buenas noches», dijo Marcus, su voz profunda y segura resonando en el salón silencioso. «Ha sido un honor estar aquí esta noche, no solo como el DJ contratado, sino como…». Hizo una pausa dramática, sus ojos verdes brillando con diversión mientras observaba las caras de asombro que nos rodeaban. «Como el hombre que ha tenido el privilegio de amar a Eugenia durante los últimos 18 meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el latido de mi propio corazón, el sonido distante del tráfico en la avenida, incluso el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado. 43 años de matrimonio, de fingir ser la esposa perfecta, de soportar la indiferencia creciente de Benjamín, acababan de terminarse con esas simples palabras. Benjamín finalmente reaccionó, su rostro pasando del blanco al rojo intenso en cuestión de segundos. «¿Esto es una broma?», gritó, arrugando el sobre del divorcio en su puño. «¿18 meses? Has estado. ¿Engañándote?». Terminé la frase por él, mi sonrisa volviéndose más amplia. «No, Benjamín, he estado viviendo». Llamé al DJ guapo de 30 años y todos se quedaron boquiabiertos, pero había algo más que nadie sabía sobre nosotros. Todo comenzó hace 2 años, en una mañana de enero que cambiaría mi vida para siempre. Era uno de esos días típicos de Miami,
con el sol filtrándose por las ventanas de nuestra casa en Coral Gables y el aroma del café cubano llenando la cocina. Benjamín se había levantado temprano, como siempre, para ir a la oficina de construcciones Benjamín & Socios. «Vuelvo tarde», me había dicho, besando mi mejilla de manera automática mientras revisaba sus mensajes en el teléfono. «Tengo una reunión importante con los inversionistas del proyecto de aventura». Asentí como había hecho miles de veces durante nuestro matrimonio. Benjamín siempre tenía reuniones importantes, proyectos urgentes, compromisos que lo mantenían fuera de casa hasta altas horas de la madrugada. A los 63 años entonces, yo había aceptado que esa era simplemente nuestra dinámica matrimonial. Pero esa mañana, mientras él se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesita de noche. La pantalla se iluminó con una notificación que me heló la sangre. «Mi amor, no puedo esperar a verte esta noche. El apartamento estará listo para nosotros. Te amo, Isabel». Isabel. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Isabel Mendoza, la secretaria de 31 años que trabajaba en la oficina desde hacía 3 años. La misma mujer que siempre me sonreía dulcemente cuando yo visitaba la empresa, que me preguntaba por mis plantas del jardín y que una vez me había dicho que esperaba tener un matrimonio tan sólido como el nuestro algún día. Mis manos temblaron mientras tomaba el teléfono. El sonido de la ducha seguía llenando el baño. Tenía quizás 5 minutos antes de que Benjamín saliera. Con dedos que apenas me obedecían, abrí la conversación. Los mensajes se extendían hacia atrás durante meses. Fotografías íntimas, planes para escapadas románticas, promesas de amor eterno. «Cuando me case contigo», había escrito Isabel, «haremos que esta casa sea verdaderamente nuestro hogar». Más abajo, Benjamín había respondido, «Pronto, mi vida. Solo necesito tiempo para arreglar las cosas con Eugenia. No puede quedar con nada». La traición era completa. No solo me estaba engañando, estaba planeando dejarme sin nada después de 41 años de matrimonio. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras seguía leyendo. Había evidencias de transferencias de dinero, de una cuenta bancaria secreta, de un apartamento que había alquilado para sus encuentros íntimos. El sonido de la ducha cesó. Rápidamente, borré el historial de que había abierto los mensajes y coloqué el teléfono exactamente donde estaba. Cuando Benjamín salió del baño con una toalla alrededor de la cintura, yo estaba sentada en la cama, fingiendo leer una revista. «¿Todo bien, mi amor?», preguntó, notando algo diferente en mi expresión. «Perfectamente», mentí, sonriendo con una calma que no sabía que poseía. «Que tengas un buen día en la oficina». Ese día cambió todo. Durante las siguientes semanas desarrollé una habilidad que nunca pensé que tendría: espionaje doméstico. Cada vez que Benjamín se duchaba, revisaba su teléfono. Cada vez que salía temprano o llegaba tarde, tomaba fotografías de las conversaciones más comprometedoras. Lentamente, fui construyendo un archivo completo de sus infidelidades. La traición dolía, pero lo que más me lastimaba era la calculadora frialdad de sus planes. Había consultado con abogados sobre cómo minimizar lo que me correspondería en caso de divorcio. Había movido dinero de nuestras cuentas conjuntas a cuentas que yo no conocía. Había gastado más de $15,000 en regalos para Isabel, dinero que provenía de nuestros ahorros compartidos. Pero lo más doloroso era leer cómo hablaba de mí. «Es como vivir con un fantasma», le había escrito a Isabel. «Eugenia ya no me inspira nada. Solo está ahí, existiendo, envejeciendo». En otro mensaje: «A veces la miro y me pregunto cómo pude estar casado con alguien tan aburrida durante tanto tiempo». Aburrida. Después de haber criado a sus hijos, de haber sido la anfitriona perfecta para sus clientes, de haber cuidado a su madre durante su enfermedad terminal, de haber renunciado a mi propia carrera como profesora de literatura para apoyar sus ambiciones empresariales. Era aburrida. Esa noche decidí que Benjamín pagaría por cada lágrima, por cada humillación, por cada palabra cruel que había escrito sobre mí. Pero no como él se imaginaba.
3 semanas después, Carolina me invitó a un evento benéfico en el Museo de Arte de Miami. «Mamá, necesitas salir más», me había dicho. «No puedes quedarte encerrada en esa casa todo el tiempo». Tenía razón. Durante 43 años, mi vida social había girado completamente alrededor de Benjamín y sus necesidades. Era hora de redescubrir quién era yo como individuo. El evento era elegante pero relajado. Artistas locales exhibían sus obras mientras una banda de jazz en vivo creaba un ambiente sofisticado. Yo llevaba un vestido negro simple pero elegante y me había arreglado el cabello de una manera diferente, más juvenil. Estaba admirando una pintura de colores vibrantes cuando escuché una voz profunda detrás de mí. Interesante elección de colores, ¿no cree? Me volteé y me encontré con los ojos verdes más hermosos que había visto en años. El hombre era claramente más joven que yo, quizás de 30 y tantos años, con cabello castaño ondulado y una sonrisa que irradiaba calidez genuina. «Es energético», respondí, sintiendo un rubor inesperado en mis mejillas. «Marcus Rivera», se presentó extendiendo su mano. «Y usted debe ser una experta en arte, por la manera tan intensa en que estaba estudiando la obra». «Eugenia Delgado», respondí, estrechando su mano. «Y definitivamente no soy una experta. Solo aprecio la belleza». Conversamos durante media hora sobre arte, literatura, música. Marcus tenía una perspectiva refrescante sobre la vida, una energía que yo había olvidado que existía. Resultó que trabajaba como DJ para eventos privados, pero también estudiaba administración de empresas en la Universidad de Miami. «¿Puedo invitarla a cenar algún día?», preguntó antes de que nos separáramos. «Me encantaría continuar nuestra conversación sobre Borges. Hace años que no encuentro a alguien que realmente entienda su obra». Debería haber dicho que no. Debería haber explicado que estaba casada, que tenía 63 años, que él era demasiado joven para mí. Pero en cambio, escuché mi propia voz diciendo, «Me encantaría». Nuestra primera cena fue en un pequeño restaurante argentino en Coconut Grove. Marcus había elegido el lugar cuidadosamente, conociendo mi amor por la literatura latinoamericana. Hablamos durante 3 horas sobre libros, viajes que habíamos hecho, sueños que habíamos tenido. Él me escuchaba realmente, no como Benjamín, que había dejado de prestarme atención real hacía años. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», me dijo mientras compartíamos el postre. Asentí, aunque mi corazón se aceleró. «¿Es feliz en su matrimonio?». La pregunta me tomó completamente desprevenida. Durante 43 años, nadie me había preguntado directamente sobre mi felicidad. Todo el mundo asumía que, porque Benjamín era exitoso y porque nunca nos habíamos divorciado, yo debía estar satisfecha. «No», admití, sorprendiéndome a mí misma con mi honestidad. «No lo soy». Marcus asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «¿Y qué va a hacer al respecto?». Era una pregunta simple, pero me obligó a confrontar una verdad que había estado evadiendo durante años. ¿Qué iba a hacer al respecto? Durante los siguientes meses, Marcus y yo nos vimos regularmente. Siempre en lugares discretos, siempre con cuidado de no ser vistos por conocidos de Benjamín. Marcus nunca presionó por más de lo que yo estaba dispuesta a dar, pero gradualmente nuestra amistad se profundizó en algo más íntimo. Él me hacía sentir hermosa, interesante, valorada. Cuando estaba con él, recordaba quién había sido yo antes del matrimonio. Una mujer inteligente, apasionada, con opiniones propias y sueños que iban más allá de ser la esposa perfecta. «Eugenia», me dijo una noche mientras caminábamos por la playa en Key Biscayne, «usted merece ser amada de verdad, no tolerada, no ignorada, amada». Esa noche, por primera vez en años, me sentí completamente viva. Pero también esa noche decidí que mi venganza contra Benjamín no sería solo emocional. Sería estratégica, calculada, devastadora. Él había planeado destruir mi vida financieramente. Yo me aseguraría de que él perdiera mucho más que dinero. Marcus, sin saberlo, se convertiría en la pieza clave de mi plan. Esa noche decidí que Benjamín pagaría por cada lágrima que me había hecho derramar,
pero no como él se imaginaba. El silencio en el salón Garden Club era tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. Los 40 invitados nos miraban como si estuviéramos representando una obra de teatro surrealista. Algunas mujeres tenían las manos sobre el pecho, otras se abanicaban nerviosamente con las servilletas. Los hombres intercambiaban miradas incómodas, sin saber si debían intervenir o simplemente observar el espectáculo. Benjamín seguía paralizado, su rostro cambiando de color como un semáforo descompuesto. El sobre arrugado del divorcio temblaba en su mano derecha, mientras su mano izquierda se aferraba al borde de la mesa como si fuera lo único que lo mantuviera de pie. «Mamá», la voz de Carolina sonó quebrada, llena de confusión. «¿De qué están hablando?» Marcus mantuvo mi mano firmemente entre las suyas, su presencia irradiando una calma que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que nos rodeaba. A sus 35 años, tenía una seguridad que Benjamín había perdido hacía mucho tiempo. «Carolina, Daniel», dije, dirigiéndome a mis hijos con una serenidad que me sorprendía incluso a mí. «Hay muchas cosas que no saben sobre el matrimonio de sus padres, muchas cosas que he mantenido en silencio para proteger a esta familia». Daniel se acercó, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad y enojo. «Mamá, esto es ridículo. 18 meses, mientras estabas casada con papá, mientras tu padre me engañaba con su secretaria», respondí, mi voz cortando el aire como una navaja. Durante los últimos 2 años, la revelación cayó como una bomba. Varios invitados jadearon audiblemente. La señora Martínez, que había conocido a nuestra familia durante más de 20 años, se llevó la mano a la boca. El doctor Fernández, socio de Benjamín en varios proyectos, frunció el ceño y miró a mi esposo con una expresión que claramente decía: «¿Es cierto esto?» Eso no es verdad», tartamudeó Benjamín, pero su voz carecía de convicción. «Eugenia está inventando cosas porque está herida». «Isabel Mendoza», dije simplemente, y observé cómo toda la sangre se drenaba de su rostro. 31 años, secretaria de tu empresa, apartamento en Brickell que pagas $2,500 mensuales, viajes a las Bahamas el mes pasado que costaron $8,000. Los detalles específicos tuvieron el efecto de una ametralladora. Cada cifra, cada fecha, cada nombre era una bala que perforaba su fachada de respetabilidad. Había memorizado cada transacción, cada mensaje, cada mentira durante los últimos 2 años. Carmen, la esposa de Daniel, se acercó a su marido y le susurró algo al oído. Él negó con la cabeza, claramente sin querer creer lo que estaba escuchando. Pero la evidencia estaba ahí, en cada palabra que yo pronunciaba con precisión quirúrgica. «¿Papá?» La voz de Carolina sonó pequeña, vulnerable. «Dime que no es cierto». Benjamín abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movían desesperadamente por el salón, buscando una salida, una explicación, cualquier cosa que pudiera salvarlo del abismo que se abría bajo sus pies. Marcus eligió ese momento para dar un paso adelante. «Creo que hay algo más que ustedes deberían saber sobre mí», dijo, su voz resonando clara y fuerte por el micrófono. «No soy solo un DJ». Me volteé hacia él, fingiendo sorpresa aunque sabía exactamente lo que iba a decir. Habíamos ensayado este momento durante semanas, planeando cada palabra, cada gesto, cada revelación para lograr el máximo impacto. «Mi apellido completo es Marcus Rivera Santamaría», continuó, observando las caras de los invitados. «Soy el hijo de Roberto Santamaría». El nombre cayó como una granada en el salón silencioso. Roberto Santamaría era el socio principal de Construcciones Benjamín & Socios, el hombre que controlaba el 60% de la empresa, el hombre cuya aprobación Benjamín necesitaba para cada proyecto importante. «No», murmuró Benjamín, finalmente encontrando su voz. «No puede ser». «Mi padre no sabe nada sobre mi relación con Eugenia», explicó Marcus calmadamente. «Pero sí sabe sobre las irregularidades financieras en la empresa, sobre las cuentas que no cuadran, sobre el dinero que ha estado desapareciendo durante los últimos 2 años».
Ahora era mi turno de observar cómo Benjamín se desmoronaba completamente. Sus rodillas se doblaron ligeramente y tuvo que apoyarse en la mesa para no caerse. El círculo se estaba cerrando alrededor de él de maneras que nunca había imaginado. «Eugenia». Su voz salió como un susurro ronco. «¿Qué has hecho?» «Nada que tú no hayas hecho primero», respondí, soltando la mano de Marcus y caminando hacia mi esposo. «Durante 2 años planeaste dejarme sin nada. Moviste dinero, consultaste abogados, construiste una vida paralela. ¿Pensaste que yo me quedaría sentada esperando tu golpe final?» Los invitados habían formado un círculo involuntario alrededor de nosotros. Era como presenciar un accidente automovilístico, horrible, pero imposible de ignorar. Algunos habían sacado discretamente sus teléfonos, aunque nadie se atrevía a grabar abiertamente. «La diferencia entre tú y yo», continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra, «es que yo no robé dinero de la empresa familiar. No mentí a mis hijos durante años. No planeé destruir la vida de la persona que me había amado incondicionalmente durante 4 décadas». Daniel se acercó, su rostro reflejando una confusión total. «¿Papá robó dinero de la empresa?» Marcus asintió gravemente. $83,000 durante los últimos 2 años. Mi padre tiene toda la documentación. Las transferencias no autorizadas, las facturas falsas, los proyectos inexistentes que aparecían en los libros. Para mantener a Isabel, agregué, observando cómo cada palabra golpeaba a Benjamín como un puño físico. Para pagar su apartamento, sus viajes, sus regalos, para construir una nueva vida mientras destruía la nuestra. Carolina comenzó a llorar silenciosamente, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras procesaba la magnitud de las traiciones de su padre. Daniel tenía las manos hechas puños, su mandíbula tensa de ira contenida. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», le preguntó Daniel a su padre, su voz cargada de una decepción que cortaba más profundo que cualquier grito. Benjamín intentó acercarse a sus hijos, pero ellos retrocedieron instintivamente. La brecha que había creado con sus mentiras era física ahora, visible para todos en el salón. «Hijo, puedo explicarlo todo», tartamudeó. «Las cosas no son como las está pintando tu madre». «¿Cómo las estoy pintando?», lo interrumpí, sacando mi teléfono del pequeño bolso de mano. «¿Te refieres a esto?». Deslicé el dedo por la pantalla y comencé a leer en voz alta. «Mi amor, cuando nos casemos, haremos de esta casa nuestro verdadero hogar. Eugenia nunca entenderá lo que es el amor real como lo nuestro». El mensaje, enviado por Isabel apenas 3 semanas atrás, resonó en el salón como una sentencia de muerte. Benjamín se tambaleó hacia atrás, su rostro contorsionándose en una mueca de pánico total. «Hay más», continué, deslizando hacia otro mensaje. «No puedo esperar a que te libres de esa mujer aburrida. Mereces a alguien que realmente te aprecie, no a una vieja que solo existe». El insulto directo hacia mí provocó una reacción inmediata en mis hijos. Carolina sollozó más fuerte, mientras Daniel apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. «Papá». La voz de Carolina se quebró completamente. «¿Así es como hablas de mamá? ¿Después de todo lo que ella ha hecho por esta familia?». Benjamín extendió las manos hacia ella, desesperado. «Carolina, mi amor, tienes que entender». «¡No!». Ella retrocedió, negando con la cabeza violentamente. «No entiendo nada. No entiendo cómo el hombre que me enseñó sobre el honor y la lealtad puede haber mentido durante años. No entiendo cómo pudiste planear destruir a mamá después de 43 años de matrimonio». Marcus se acercó a mí nuevamente, su presencia reconfortante en medio del caos emocional. «Eugenia», dijo suavemente, «no necesita seguir torturándose con esto. Tenía razón, la verdad ya estaba afuera. Los invitados habían visto la realidad detrás de nuestro matrimonio aparentemente perfecto. Mis hijos conocían la verdadera naturaleza de su padre. El daño a la reputación de Benjamín era irreversible, pero había más por venir, mucho más». «Tienes razón, Marcus», dije, tomando su mano nuevamente. «Ya es suficiente revelación por esta noche».
Me volteé hacia los invitados, que seguían observándonos con una mezcla de horror y fascinación. Lamento que hayan tenido que presenciar esto, pero a veces la verdad debe salir a la luz, sin importar cuán dolorosa sea. Comencé a caminar hacia la salida, con Marcus a mi lado. Pero antes de llegar a la puerta, me detuve y me volteé una última vez hacia Benjamín. Se me olvidaba mencionar algo, dije, mi sonrisa regresando con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. Marcus no es solo el hijo del socio mayoritario de tu empresa. Benjamín levantó la cabeza, sus ojos reflejando el terror de alguien que sabe que su mundo está a punto de colapsar completamente. Marcus era más que mi amor secreto. Era la clave de la destrucción completa de Benjamín. La semana siguiente al desastre de mi fiesta de cumpleaños, pasó en una neblina de llamadas telefónicas desesperadas, mensajes suplicantes y visitas inesperadas. Benjamín había perdido completamente la compostura que había mantenido durante 43 años de matrimonio, y ahora se arrastraba como un hombre ahogándose, agarrándose a cualquier cosa que pudiera salvarlo de la destrucción total. Yo, por el contrario, me sentía más calmada de lo que había estado en años. Era como si hubiera estado reteniendo la respiración durante décadas y finalmente pudiera exhalar completamente. Marcus se había quedado conmigo esa primera noche, sosteniéndome mientras yo procesaba la magnitud de lo que había hecho. No había arrepentimiento, solo un alivio profundo y liberador. Eugenia, por favor. La voz de Benjamín sonaba rasposa a través del teléfono. Era su 10ª llamada del día. Necesitamos hablar. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia de pareja, podemos. No hay nada que arreglar. Lo interrumpí, sentada en la terraza de mi casa con una taza de café cubano humeando en mis manos. Tú ya tomaste tu decisión hace 2 años. Yo tomé la mía. Pero lo de Marcus, su voz se quebró ligeramente. ¿Es real? ¿Realmente lo amas o solo lo estás usando para herirme? La pregunta me tomó por sorpresa por su honestidad cruda. Durante un momento consideré mentirle, lastimarlo más profundamente, pero la verdad era más poderosa que cualquier mentira que pudiera inventar. Lo amo, admití, sintiendo la calidez que esas palabras siempre traían a mi pecho, más de lo que te amé a ti en los últimos 10 años. El silencio del otro lado de la línea se extendió por largos segundos. Cuando Benjamín finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Qué vas a hacer con los documentos? Sonreí, tomando un sorbo de café. Había estado esperando esa pregunta durante días. Esa depende enteramente de ti, Benjamín. Esa tarde, Marcus llegó a casa con una caja de archivos que había estado guardando en el apartamento de su padre. Roberto Santamaría había estado recolectando evidencia de las irregularidades financieras de Benjamín durante meses, esperando el momento adecuado para confrontarlo. Mi relación con Marcus había acelerado ese cronograma considerablemente. ¿Estás segura de que quieres ver todo esto?, me preguntó Marcus, colocando la caja sobre la mesa del comedor. Algunas de estas cifras son impactantes. Asentí, respirando profundamente. He esperado 2 años para este momento. Quiero ver exactamente lo que mi esposo pensaba que valía nuestra familia. Abrimos la caja juntos. Los documentos estaban organizados meticulosamente por fechas, con cada transferencia no autorizada, cada factura falsa, cada desvío de fondos documentado con precisión legal. Roberto Santamaría era un hombre de negocios exitoso precisamente porque no dejaba nada al azar. Aquí, Marcus señaló una serie de transferencias. $83,000 durante 24 meses. Todo transferido de la cuenta operativa de la empresa a una cuenta personal que abrió sin autorización del directorio. Examiné los documentos, sintiendo una mezcla de asco y admiración por la meticulosidad de la traición de Benjamín. Había creado un sistema completo de desfalco, con facturas de proveedores inexistentes, sobrefacturación de materiales y proyectos fantasma que existían solo en papel. ¿Y esto?, pregunté, señalando una serie de cheques grandes emitidos a una empresa llamada Consultores Meridian. Esa empresa no existe, explicó Marcus, su dedo trazando las cifras. Es una cuenta bancaria que abrió a nombre de Isabel Mendoza,
$42,000 en consultoría de relaciones públicas que nunca se realizó. Cada página revelaba una nueva capa de engaño. Benjamín no solo había robado de la empresa, había construido un sistema completo de lavado de dinero para financiar su relación extramarital. Había comprometido no solo nuestro matrimonio, sino también el futuro financiero de todos los empleados que dependían de la empresa. Mi teléfono sonó. Era Carolina. «Mamá», su voz sonaba agotada. «Papá está aquí. Ha estado llorando durante 1 hora. Dice que necesita hablar contigo urgentemente». Miré a Marcus, quien asintió comprensivamente. «Ve», dijo. «Es hora de terminar esto de una vez por todas». Encontré a Benjamín en la sala de estar de la casa de Carolina, derrumbado en el sofá como un hombre que había envejecido 10 años en una semana. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su ropa arrugada, su cabello sin peinar. Este no era el hombre seguro y dominante que había controlado nuestra familia durante décadas. Eugenia se levantó cuando me vio entrar, sus movimientos torpes y desesperados. «Gracias por venir». Carolina nos dejó solos, pero pude ver su silueta a través de la puerta de cristal de la cocina, observándonos con una mezcla de curiosidad y aprensión. «¿Qué quieres, Benjamín?», pregunté, manteniéndome de pie mientras él se desplomaba nuevamente en el sofá. «Necesito saber qué vas a hacer». Su voz tembló. «Roberto me llamó esta mañana. Dice que tiene documentos que pueden destruir mi carrera, mandarme a prisión. ¿Esto viene de ti?». Me senté en la silla frente a él, cruzando las piernas con calma deliberada. «¿Realmente crees que yo orquesté el robo de $83,000 de tu propia empresa? ¿Que falsifiqué todas esas transferencias no autorizadas? No, pero…» Se pasó las manos por el rostro. «Pero el timing, Marcus siendo su hijo, tu relación con él, todo está conectado de manera demasiado perfecta». Sonreí, sintiendo una satisfacción fría. A veces el universo tiene un sentido de la justicia muy peculiar. «Por favor», su voz se quebró completamente. «Te lo suplico, dile a Roberto que no presente los cargos. Podemos devolver el dinero. Podemos arreglar esto sin involucrar a la policía». «¿Devolver el dinero?», repetí, mi voz subiendo ligeramente. «¿Con qué dinero, Benjamín? ¿Con el dinero que gastaste en apartamentos de lujo para tu amante? ¿Con el dinero que usaste para viajes románticos mientras yo me quedaba sola en casa?». Se levantó del sofá y cayó de rodillas frente a mi silla, un gesto tan patético que hasta Carolina jadeó desde la cocina. «Eugenia, por favor, haré lo que quieras. Me alejaré de Isabel. Iré a terapia. Cambiaré completamente. Solo, no destruyas mi vida». Lo miré por largos minutos. Este hombre que había sido mi esposo durante 43 años, ahora reducido a un desastre suplicante. Parte de mí, una parte muy pequeña, sintió una pizca de compasión. Pero esa parte fue rápidamente eclipsada por el recuerdo de todos los años de indiferencia, todas las noches que había pasado sola mientras él construía su vida paralela. «Tu vida», dije suavemente, «ya está destruida. La destruiste tú mismo el día que decidiste que yo no valía tu respeto, tu fidelidad o tu honestidad». Me levanté, caminando hacia la ventana que daba al jardín de Carolina. Las flores que ella había plantado el año pasado estaban floreciendo hermosamente. «Pero», continué, dándome vuelta para mirarlo, «no soy una persona vengativa por naturaleza». Sus ojos se iluminaron con esperanza desesperada. «Roberto no va a presentar cargos criminales», dije, observando cómo sus hombros se relajaban con alivio. «Pero habrá consecuencias». «¿Qué tipo de consecuencias?». «Vas a renunciar a tu posición en la empresa», expliqué, mi voz firme pero calmada. «Vas a transferir todas tus acciones a Roberto como compensación por el dinero robado. Vas a firmar los papeles del divorcio sin pedir ni un centavo de pensión alimenticia o división de bienes». Su rostro se desplomó. «Eugenia, eso me dejaría sin nada, sin trabajo, sin ingresos, sin nada», repetí, «exactamente como tú planeabas dejarme a mí». El silencio se extendió entre nosotros. Carolina había entrado silenciosamente en la habitación,
observando el intercambio con ojos grandes. ¿Y si no acepto?, preguntó Benjamín, aunque su voz carecía de cualquier convicción real. Entonces Roberto presenta todos los documentos a la policía mañana mismo, respondí sin vacilar. Y en lugar de empezar de nuevo con nada, empezarás de nuevo desde una celda de prisión. Marcus eligió ese momento para tocar el timbre. Carolina fue a abrir y él entró con otra caja de documentos. Eugenia, dijo, depositando la caja en la mesa del comedor. Mi padre quería que vieras esto antes de tomar cualquier decisión final. Abrió la caja, revelando aún más evidencia. Fotografías de Benjamín entrando y saliendo del apartamento de Isabel. Recibos de joyas caras compradas con tarjetas de crédito corporativas. Registros de hotel que mostraban reservaciones para señor y señora. Delgado, cuando yo estaba en casa, obviamente sin saber nada. También está esto. Marcus sacó un sobre sellado. Una carta que Isabel le escribió a mi padre la semana pasada, ofreciendo testificar contra Benjamín a cambio de inmunidad. Aparentemente, ella no sabía que el dinero era robado y ahora está aterrorizada de ser considerada cómplice. Benjamín palideció hasta volverse casi transparente. Su último aliado lo había abandonado, dejándolo completamente solo en su desgracia. Entonces, dije, regresando a mi silla y cruzando las manos sobre mi regazo. ¿Cuál es tu decisión? Benjamín miró alrededor de la habitación, sus ojos moviéndose desesperadamente entre su hija, los documentos incriminatorios y mi rostro implacable. Finalmente, sus hombros se hundieron en derrota total. Acepto, susurró. Acepto todos tus términos. Benjamín palideció al ver los documentos. Su imperio estaba a punto de caer, y finalmente entendió que yo había orquestado cada detalle de su destrucción. Los días siguientes a la capitulación de Benjamín fueron extraños y silenciosos. Nuestra casa en Coral Gables, que durante 43 años había sido el centro de actividad familiar, ahora se sentía como un mausoleo. Benjamín había empacado sus pertenencias y se había mudado a un pequeño apartamento en Hialeah, dejando atrás solo el eco de décadas de mentiras. Yo me quedé con la casa, como habíamos acordado en los términos del divorcio. Pero caminar por esos pasillos llenos de memoria era más difícil de lo que había anticipado. Cada fotografía en las paredes, cada mueble que habíamos elegido juntos, cada rincón donde habíamos criado a nuestros hijos, ahora parecía contaminado por la amargura de los últimos años. Marcus había sido increíblemente paciente conmigo durante esta transición. No presionaba por respuestas sobre nuestro futuro, no hacía demandas emocionales. Simplemente estaba ahí, ofreciendo su presencia tranquila mientras yo navegaba por las aguas turbulentas de mi nueva realidad. ¿Te arrepientes?, me preguntó una tarde mientras preparábamos café en la cocina que había sido mía durante tantos años. La pregunta me detuvo en seco. Había estado evitando confrontar esa posibilidad, pero sabía que eventualmente tendría que examinar mis acciones y sus consecuencias. No me arrepiento de haber descubierto la verdad, respondí lentamente, midiendo cada palabra. No me arrepiento de haberme defendido, pero a veces me pregunto si fui demasiado lejos. Marcus se acercó tomando mis manos entre las suyas. Eugenia, tu esposo no solo te traicionó, robó de su propia empresa, planificó destruirte financieramente, humilló tu memoria frente a otra mujer. Tú solo revelaste la verdad. Tenía razón, pero la culpa seguía royéndome por dentro. Era más fácil ser fuerte cuando la adrenalina de la confrontación corría por mis venas. En la quietud de la reflexión, comenzaba a cuestionar si mi venganza había sido justicia o simplemente crueldad. Esa duda se intensificó cuando Carolina llegó esa tarde, su rostro marcado por el estrés y la falta de sueño. «Mamá», dijo, dejándose caer en el sofá de la sala, «necesitamos hablar sobre papá». Me senté frente a ella, preparándome para una conversación que sabía sería difícil. «¿Cómo está?», pregunté, aunque parte de mí no estaba segura de querer saber la respuesta. «Destrozado», respondió Carolina sin rodeos, «completamente destrozado. Ha perdido 40 libras,
Apenas come, no sale del apartamento. Daniel y yo estamos preocupados de que pueda hacerse daño. La posibilidad me golpeó como un puño en el estómago. Durante toda mi planificación de venganza, había visualizado a Benjamín humillado, empobrecido, quizás incluso arrepentido. Pero nunca había considerado que pudiera estar contemplando lastimarse a sí mismo. ¿Ha dicho algo específico?, pregunté, mi voz apenas audible. No directamente. Carolina se pasó las manos por el cabello. Pero ayer me dijo que quizás el mundo sería mejor lugar sin él, que había arruinado todo lo que tocaba. Marcus, quien había estado escuchando desde el marco de la puerta, se acercó y se sentó a mi lado. Su presencia era reconfortante, pero no podía alejar la preocupación que crecía en mi pecho. Carolina, dije cuidadosamente, tu padre hizo cosas terribles, cosas que lastimaron profundamente a esta familia. Pero eso no significa que yo quiera verlo destruido completamente. Entonces ven a hablar con él, me suplicó. Por favor, mamá, sé que lo que hizo fue imperdonable, pero sigue siendo nuestro padre. Sigue siendo el hombre que nos enseñó a andar en bicicleta, que nos llevó a Disney World cuando éramos niños. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. La venganza había sido satisfactoria cuando era abstracta, cuando Benjamín era simplemente el villano de mi historia. Pero él también era el padre de mis hijos, el hombre con quien había compartido las primeras décadas de mi vida adulta. No sé si puedo verlo, admití. No sé si puedo estar en la misma habitación sin sentir toda esa rabia nuevamente. Marcus tomó mi mano. ¿Quieres que vaya contigo? La oferta era generosa pero inapropiada. No, respondí. Si voy a hacer esto, necesito hacerlo sola. Esa noche no dormí. Me quedé despierta revisando mentalmente cada decisión que había tomado durante los últimos meses. ¿Había actuado por justicia o por venganza? ¿Había protegido mis intereses o simplemente había buscado lastimar a alguien que me había lastimado primero? A la mañana siguiente, conduje hasta el apartamento de Benjamín en Hialeah. Era un complejo de edificios de los años 70, con pintura descascarada y jardines mal cuidados. El contraste con nuestra elegante casa en Coral Gables era devastador. Toqué a la puerta del apartamento 203, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar desde el pasillo. Cuando Benjamín abrió la puerta, casi no lo reconocí. Había perdido peso dramáticamente. Su rostro estaba demacrado y tenía barba de varios días. Sus ojos, una vez tan seguros y dominantes, ahora estaban vacíos y apagados. Eugenia, su voz salió como un susurro ronco. No esperaba verte aquí. ¿Puedo entrar?, asintió, apartándose para dejarme pasar. El apartamento era pequeño y sombrío, con muebles baratos y el olor persistente de comida para llevar. Era un mundo completamente diferente al que habíamos compartido durante 43 años. Nos sentamos en el pequeño sofá, un silencio incómodo llenando el espacio entre nosotros. Carolina dice que no estás bien, dije finalmente. Él soltó una risa amarga. ¿Bien? He perdido mi familia, mi carrera, mi reputación, mi hogar. Mi propia hija tiene que preocuparse de que pueda hacerme daño. No, Eugenia, no estoy bien. Benjamín, comencé cuidadosamente. Nunca quise que llegaras a este punto. ¿No? Me miró con ojos que brillaban con restos de su antigua ira. Porque fue bastante meticuloso. Cada movimiento calculado para causarme el máximo daño. No podía negarlo porque era cierto. Había planeado cada revelación, cada confrontación, cada consecuencia. Tienes razón, admití. Fue deliberado, pero tú también planeaste destruirme. La diferencia es que yo solo revelé tus propias acciones. Sí, asintió, su voz quebrándose. Sí, lo hice, y no hay excusa para eso. No hay explicación que pueda justificar lo que te hice. Era la primera vez que escuchaba una disculpa genuina de él, sin defensas, sin intentos de minimizar sus acciones. ¿Por qué, Benjamín?, pregunté, la pregunta que había estado carcomiendo mi alma durante 2 años. ¿Por qué después de 40 años decidiste que yo no valía la pena? Se cubrió el rostro con las manos, y cuando habló,
Su voz estaba amortiguada, porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De envejecer, de volverme irrelevante, de que cuando me mirara al espejo solo viera a un hombre de 60 años que había logrado todo lo que iba a lograr en la vida. Levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Isabel me hacía sentir joven nuevamente, me hacía sentir poderoso, deseado. Cuando estaba con ella, podía fingir que seguía siendo el hombre que había sido a los 30. ¿Y yo qué era en esa fantasía? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Eras la realidad que no quería enfrentar. Eras el espejo que reflejaba mi edad real, mis fracasos, mis inseguridades. Era más fácil culparte por mis sentimientos que enfrentar la verdad sobre mí mismo. Sus palabras eran como cuchillas, pero también traían una claridad que había estado buscando durante años. No se había alejado de mí porque yo hubiera hecho algo malo. Se había alejado porque yo representaba todo lo que él temía sobre sí mismo. Benjamín, dije suavemente, entiendo por qué lo hiciste, pero eso no excusa el daño que causaste. Lo sé, asintió, y sé que es demasiado tarde para disculpas. Sé que he perdido tu amor para siempre. Nos quedamos sentados en silencio durante largos minutos. Finalmente me levanté del sofá. No voy a fingir que podemos ser amigos, dije. No voy a fingir que puedo perdonar completamente lo que hiciste, pero tampoco quiero que te hagas daño. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez sea hora de que ambos dejemos ir la amargura. Tú necesitas encontrar una manera de vivir con las consecuencias de tus acciones, y yo necesito encontrar una manera de vivir sin la rabia que he estado cargando. Benjamín asintió lentamente. ¿Crees que algún día nuestros hijos puedan perdonarme? No lo sé, respondí honestamente. Pero si empiezas a ser honesto contigo mismo y con ellos, quizás tengas una oportunidad. Cuando salí del apartamento, me sentía como si hubiera dejado atrás una carga que había estado llevando durante años. No era perdón completo, no era reconciliación, pero era el comienzo de algo parecido a la paz. Tenía que elegir entre la venganza y el perdón. Mi respuesta los sorprendería a todos, pero era la única manera de ser libre verdaderamente. 6 meses después de esa conversación en el apartamento de Benjamín, me encontré parada frente al espejo de mi nuevo dormitorio, ajustándome el vestido crema que había elegido para mi segunda boda. A los 65 años, estaba a punto de casarme nuevamente, y por primera vez en décadas me sentía completamente en paz. La casa nueva en Coconut Grove era un mundo diferente a la de Coral Gables. Más pequeña, más moderna, con ventanas enormes que dejaban entrar la luz del mar y una terraza que daba directamente a la bahía de Biscayne. Marcus y yo habíamos elegido cada detalle juntos, creando un espacio que era nuestro desde el primer día. ¿Lista?, preguntó Carolina desde la puerta, hermosa en su vestido azul pálido. Durante los últimos meses, mi hija y yo habíamos reconstruido nuestra relación sobre bases completamente nuevas. Ya no era la hija que navegaba cuidadosamente entre sus padres. Ahora era mi amiga, mi confidente, mi mayor apoyo. Más que lista, respondí, tomando su brazo. ¿Cómo te sientes siendo mi madrina de bodas? Orgullosa, dijo, sus ojos brillando con lágrimas felices. Orgullosa de verte tan feliz. Orgullosa de ver que encontraste el valor para elegirte a ti misma. La ceremonia sería pequeña, solo familia cercana y algunos amigos íntimos en el jardín de la casa nueva. Nada como la extravagancia de mi primera boda hace tantos años, cuando había estado más preocupada por impresionar a otros que por celebrar el amor genuino. Daniel también estaba ahí, aunque había tomado más tiempo para él aceptar mi nueva vida. Su relación con Marcus había comenzado con desconfianza y resentimiento, pero gradualmente había evolucionado hacia respeto mutuo. Marcus nunca había tratado de reemplazar a su padre. En cambio, había ofrecido amistad sin presiones. «Mamá», Daniel se acercó mientras Carolina terminaba de arreglar mi velo sencillo. «Quería decirte algo antes de que comience la ceremonia». Me volteé hacia él. Mi hijo de 38 años, que había heredado la complexión de su padre,
pero tenía mi temperamento más reflexivo. ¿Qué es mi amor? Quería disculparme, dijo, su voz seria. Durante años vi las señales de que papá no te trataba bien, pero elegí ignorarlas. Era más fácil fingir que todo estaba bien que enfrentar la verdad. Tomé sus manos, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Daniel, tú no eras responsable de arreglar mi matrimonio. Esa era responsabilidad mía y de tu padre. Pero podría haber sido un mejor hijo, podría haberte apoyado más. Eres un buen hombre, le dije, besando su mejilla. Y eso es todo lo que cualquier madre puede pedir. La música comenzó a sonar desde el jardín. Era un cuarteto de cuerdas tocando La vida es bella, de Roberto Benigni, una canción que Marcus había elegido porque, según él, resumía perfectamente nuestra historia. Belleza encontrada en medio del caos. Caminé por el sendero de piedras hacia el altar improvisado bajo el árbol de mango centenario. Los invitados se levantaron, pero mis ojos solo veían a Marcus, parado al final del sendero con una sonrisa que irradiaba felicidad pura. A sus 35 años, era más maduro emocionalmente que Benjamín había sido jamás. Durante nuestros meses viviendo juntos, había demostrado una y otra vez que el amor no se trata de posesión o control, sino de apoyo mutuo y respeto genuino. Roberto Santamaría, el padre de Marcus, oficiaba la ceremonia. Había resultado ser un hombre de principios sólidos que había manejado el escándalo de Benjamín con firmeza pero sin malicia. La empresa ahora prosperaba bajo su dirección completa, y varios de los antiguos empleados habían expresado alivio por la nueva administración. Dearly beloved, comenzó Roberto en su inglés ligeramente acentuado. We gather today to witness the union of two souls who found each other when they needed it most. Miré hacia la pequeña audiencia. Roberto había invitado a algunos amigos de la familia, incluyendo a la señora Martínez, mi antigua vecina que había sido testigo de mi humillación hace 6 meses. Ahora me sonreía con aprobación genuina, claramente feliz de ver mi transformación. También estaban presentes algunas de mis antiguas colegas de la escuela donde había enseñado literatura antes de casarme. Mujeres que habían mantenido sus carreras, que habían navegado divorcios y nuevos comienzos, que entendían el valor de la reinvención a los 65 años. Marcus, dijo Roberto, ¿tomas a Eugenia como tu esposa, prometiendo amarla, respetarla y apoyar sus sueños tanto como los tuyos propios? Sí, respondió Marcus, sus ojos verdes brillando con lágrimas de felicidad. La amo por quien es, por quien ha sido y por quien está volviéndose cada día. Cuando llegó mi turno de recitar los votos, había preparado palabras específicas que querían reflejar la verdad de nuestro amor. Marcus, comencé, mi voz clara y fuerte. Durante 43 años, creí que el amor significaba sacrificio silencioso, aceptación sin cuestionamiento, perdón constante. Tú me enseñaste que el amor verdadero significa ser vista, ser valorada, ser celebrada. Prometo amarte con la honestidad que mereces, la pasión que inspiras y la gratitud que siento cada día por haberte encontrado. Cuando intercambiamos anillos, noté que mi mano ya no temblaba. El anillo de bodas anterior había simbolizado una promesa que se había roto gradualmente durante décadas. Este nuevo anillo, simple pero hermoso, representaba un futuro construido sobre bases completamente diferentes. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de canapés y champán en la terraza, me quedé un momento sola en la cocina, procesando la magnitud de los cambios en mi vida. Carolina se acercó, envolviendo sus brazos alrededor de mí desde atrás. ¿En qué piensas?, preguntó. En lo extraña que es la vida, respondí. Hace un año pensaba que mi historia había terminado, que a los 64 años ya no me quedaba nada más que administrar el declive. ¿Y ahora? Ahora siento como si finalmente estuviera empezando a vivir de verdad. Daniel se unió a nosotros, seguido por Marcus, que llevaba 2 copas de champán. Un brindis, dijo Marcus, levantando su copa. Por los nuevos comienzos,
sin importar la edad en que lleguen. Por mamá, agregó Carolina, por enseñarnos que nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad. Por la familia, dijo Daniel, la que naces y la que eliges crear. Mientras bebíamos, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de un número que reconocí, pero que no había visto en meses. Benjamín. Felicidades, decía el texto. Carolina me contó sobre la boda. Te mereces ser feliz. Mostré el mensaje a Marcus, quien leyó y asintió pensativamente. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Sorprendentemente en paz, respondí. Creo que finalmente hemos llegado a un lugar donde podemos coexistir sin dolor. Era cierto. Durante los últimos meses, Benjamín había comenzado terapia y había encontrado trabajo como supervisor de construcción para una empresa pequeña. No era la vida lujosa que había tenido antes, pero era honesta. Sus relaciones con nuestros hijos se habían estabilizado en algo cordial, pero distante. Isabel, según había escuchado a través de Carolina, se había mudado a Orlando después del escándalo, comenzando una nueva vida lejos de los recordatorios de su error de juicio. Aparentemente había aprendido de la experiencia y ahora trabajaba para una organización sin fines de lucro. Al final de la tarde, después de que los últimos invitados se habían ido, Marcus y yo nos sentamos en la terraza observando el atardecer sobre la bahía. El cielo estaba pintado en tonos de naranja y rosa, reflejándose en el agua como un lienzo natural. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Marcus, tomando mi mano. Ninguno, respondí sin dudarlo. Bueno, quizás uno. ¿Cuál? Que no tomé control de mi vida décadas antes. Marcus se rió, besando mi frente. Pero entonces no me habrías conocido a mí. Cierto, sonreí. El universo tiene sus propios planes, ¿no? Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir en nuestro dormitorio frente al mar, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había sido el último año. Había comenzado con humillación pública en mi fiesta de cumpleaños número 65 y terminaba con una nueva boda, una nueva casa, una nueva vida. La venganza había sido satisfactoria temporalmente, pero la verdadera liberación había venido cuando elegí dejar ir la amargura y abrazar la posibilidad de felicidad genuina. No había destruido a Benjamín por crueldad. Había revelado la verdad porque merecía una vida construida sobre honestidad. Y ahora, a los 65 años, tenía exactamente eso. Buenas noches, señora Rivera Santamaría, me susurró Marcus mientras nos acomodábamos bajo las sábanas de algodón egipcio. Buenas noches, esposo mío, respondí, sintiendo una calidez que no había experimentado en décadas. Afuera, el sonido de las olas contra el muelle creaba una sinfonía nocturna perfecta. Había encontrado mi final feliz, no porque hubiera buscado venganza, sino porque finalmente había tenido el valor de elegir mi propia felicidad. 6 meses después, ¿quién diría que el divorcio público sería el mejor regalo de cumpleaños de mis 65 años? A veces, los finales más dolorosos son simplemente nuevos comienzos disfrazados.